Hola, bienvenido a tu canal Migrante Digital. En el día de hoy veremos la historia del computador. El computador ha sido una de las invenciones más importantes en la historia de la humanidad, permitiéndonos procesar datos y realizar cálculos de forma muy rápida. Por esta razón, el ser humano en el último siglo ha logrado avances impresionantes en muchas ramas del conocimiento, entre ellas la exploración espacial, la robótica, el diseño y la arquitectura, las transacciones comerciales, entre otros. Pero, ¿cómo surgieron los computadores? Para entender cómo surgieron los computadores, es importante aclarar que la palabra computador tiene su origen en la palabra latina computare, que significa calcular. Por esta razón, el origen de los computadores radica en la necesidad del hombre de hacer cálculos más rápidos y complejos. Dentro de los primeros instrumentos que utilizó el hombre como ayuda para realizar operaciones básicas se encuentran las tablas de contar, que se utilizaron principalmente en el Imperio Romano y que consistían en piezas de madera o piedra con líneas talladas que permitían ubicar en ellas piedras con las que se hacían las operaciones. Posteriormente, las tablas de contar evolucionaron en un aparato llamado ábaco o suampan, llamado así por los chinos, y que difundieron este instrumento desde el año 1200 después de Cristo aproximadamente. Sin embargo, el mundo se fue complicando y de la misma forma los cálculos y operaciones se complicaban mucho más. Por lo tanto, era necesario crear nuevos instrumentos de cálculo. Por eso, en el año 1642, Blaise Pascal inventa lo que se conoce como la pascalina, una máquina compuesta por engranajes. Cada engranaje estaba compuesto de dientes en los que cada diente representaba un número entre 0 y 9. Las posiciones de los engranajes se podían cambiar mediante un sistema de ruedas de tal forma que dependiendo de la posición en la que se ubicaran estas ruedas, se podían hacer sumas y restas con diferentes números. Posteriormente, en el año 1801, Charles Jacquard utiliza un sistema de tarjetas perforadas en un telar para representar de forma semiautomática diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían agujeros que representaban un código, el cual podía hacer que mediante un mecanismo el telar reprodujera un diseño en la tela. Entre 1833 y 1842, el matemático británico Charles Babbage diseña una máquina que tenía el nombre de máquina analítica y utilizaba la idea de las tarjetas perforadas de Charles Jacquard. Charles quería que la máquina analítica se pudiera programar con estas tarjetas perforadas para realizar cualquier tipo de cálculo. Sin embargo, por la escasa tecnología de la época, la máquina analítica nunca llegó a construirse. Pero las ideas de Babbage quedaron en la mente de muchos y con el paso del tiempo, la tecnología necesaria para lograr una computadora programable fue desarrollándose. En primer lugar, con los algoritmos de Ada Lovelace, luego con el primer tubo de vacío patentado por Lee de Forest y posteriormente con las máquinas tabuladoras diseñadas por Herman Hollerith para realizar el censo de los Estados Unidos. Se dieron los pasos para iniciar lo que se conoce como la generación de las computadoras. Veamos ahora las generaciones del computador. La primera generación se da entre los años 1838 a 1956. Se caracterizó por la construcción de circuitos eléctricos utilizando relés o también tubos de vacío, que eran unas cápsulas de vidrio con dos o más electrodos que permitían el paso de electrones bajo ciertas circunstancias. Además, se utilizaron tarjetas perforadas para almacenar la información. Esta generación se caracterizó además porque los computadores eran muy grandes, pero también muy lentos y demasiado costosos. Entre algunos de los computadores de esta generación están el ENIAC en 1946, primer computador gigante electrónico con válvulas de vacío, creado por la Universidad de Pensilvania, construido para elaborar tablas de disparo que permitían a los soldados apuntar sus armas correctamente. El Z4 en 1950, primer computador vendido en todo el mundo, utilizaba tarjetas perforadas y relés. Y el UNIVAC en 1951, primera computadora electrónica comercial que podía ser programada para diferentes propósitos, como nóminas, inventarios y facturación, fue fabricada en Estados Unidos y entregada por primera vez en la oficina del censo de ese país.
La segunda generación, entre 1956 a 1963, se caracterizó por el cambio de los tubos de vacío por los llamados transistores, que cumplían la misma función de los tubos, pero eran de menor tamaño, capaces de amplificar la señal eléctrica que reciben y mucho más confiables. También, esta generación implementó el uso de tambores magnéticos para almacenar la información. Además, se programaba en un lenguaje de alto nivel, lo que facilitaba dicha programación. Estas características permitieron fabricar computadores de menor tamaño y más rápido. Los computadores más destacados en esta generación fueron los construidos por la empresa IBM, entre ellos el IBM 401 lanzado en 1959, que poseía un sistema basado en transistores y tarjetas perforadas. Debido a la gran cantidad de ejemplares, se consideró como una de las máquinas más exitosas del momento. También el IBM 1620 en 1960, basado en transistores. Probó ser una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente 2.000 unidades. Utilizaba una memoria de núcleo magnético con una alta capacidad. La tercera generación, entre 1964 a 1971, con la invención del circuito integrado o chip por parte de los ingenieros estadounidenses Jack S. Kilby y Robert Noyce, se revoluciona por completo el diseño de las computadoras. Los componentes electrónicos se integran en una sola pieza o chip, que alberga en su interior condensadores, transistores y diodos, los cuales ayudan a aumentar notablemente la velocidad de carga y a reducir el consumo de energía eléctrica. También aparecen los primeros discos magnéticos. En esta generación, las computadoras se caracterizan por tener mayor flexibilidad y confiabilidad, ocupar poco espacio y ser más económicas. Una de las máquinas más sobresalientes de la época fue el IBM 360, uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y que podía realizar tanto análisis numérico como tareas de administración y de procesamiento de archivos. Se considera el 360 el punto de partida para la tercera generación de computadoras. La cuarta generación, entre 1971 a 1984, se caracterizó porque todos los elementos para el procesamiento de datos ahora se almacenan en un circuito integrado conocido como microprocesador, y empiezan a surgir una gran gama de estos elementos fabricados por la compañía Intel, reconocida en la actualidad como la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. El primer microprocesador, denominado 4004, lo desarrolla Intel en 1971 y en 1974 se presenta al mercado el primero diseñado para uso general. También se dieron grandes avances tecnológicos realizados en un tiempo muy corto. Se lanza el disquete en 1971 para guardar información o para trasladarla de un computador a otro, lo que hoy en día hacemos con las memorias USB. Esta generación también se caracterizó por la miniaturización del computador, es decir, cada vez se construían computadores más pequeños pero mucho más potentes. Es en esta época donde aparecen grandes compañías como lo son Apple, con Steve Jobs a la cabeza, creando en 1984 el Macintosh, primer computador que contaba con teclado, mouse y una interfaz gráfica. También aparece Bill Gates con su empresa Microsoft, quien logra el éxito con su famoso sistema operativo para computador Microsoft Windows en 1985. La quinta generación, desde 1984 hasta la actualidad. No existe un consenso sobre hasta dónde va la quinta generación de computadoras, ya que algunos expertos sugieren que finalizó en 1999 y otros sugieren que va hasta la actualidad. El inicio de esta etapa se da con el proyecto Quinta Generación, comandado por Japón en 1982, enfocado en la inteligencia artificial o AI. Sin embargo, el proyecto japonés duró 11 años y no alcanzó el resultado esperado. Pero es durante esta generación que se dieron muchos avances, tales como la mejora y fabricación de microprocesadores más rápidos y confiables, el uso masivo del laptop o computador portátil, que otorgaba al computador la posibilidad de trasladarse de forma práctica. También aparecen diferentes instrumentos para almacenar y trasladar la información, tales como el CD-ROM y las memorias USB. Finalmente, se puede decir que los smartphones, tabletas y otros dispositivos que utilizan microprocesadores también hacen parte de esta generación. Sexta generación. Finalmente, se podría hablar de una sexta generación, ya que en los últimos años se están realizando investigaciones acerca de computación y redes neuronales. También computación cuántica.
Esta última revolucionará la informática tradicional, pero aunque hay grandes avances en estos campos, se puede decir que la sexta generación está aún en construcción.